Bien, chicas, comenzaremos, por favor. ¿Quién quiere comenzar o yo voy a designar? ¿Sí? ¿Quién quiere comenzar, chicas? Bien, empezaremos entonces por orden. Caterina Armata, ¿puede comenzar? Jael, ¿quién va a comenzar? Caterina. Sí, Liz, ¿me escucha? ¿Sí? La escucho, Caterina. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre la composición celular de la sangre. Bueno, la sangre es un líquido que mantiene la vida y, bueno, y circula a través de los siguientes, que sería el corazón, la arteria, las venas, los capilares, el cerebro y el resto del cuerpo. Su función básicamente es nutrir, es transportar hacia los tejidos del cuerpo nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno, células inmunológicas. Eh, bueno, sus componentes de la sangre serían el plasma, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. El plasma trata de componentes líquidos de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas. Bueno, que serían los glóbulos rojos. Ellos son los que transportan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Los glóbulos blancos son los que contribuyen a combatir las infecciones y eh, asisten al proceso inmunológico. Tiene 5 tipos. Los neutrófilos, que son un tipo más numeroso ya que nos ayudan a protegernos contra las infecciones y matan a las bacterias, hongos y a otros. Los linfocitos son los que nos permiten defendernos de las infecciones víricas, así como también detectar y distribuir algunas células cancerosas. Los monocitos son, son los que ingieren células muertas o dañadas, ya que nos ayudan a defendernos contra la gran cantidad de microorganismos infecciosos. Los eosinófilos son los que eliminan los parásitos, destruyen las células cancerosas y participan en las reacciones alérgicas. Los basófilos son los que también participan en las reacciones alérgicas. Y las plaquetas eh, nos ayudan con la colaboración a la coagulación sanguínea. Eso es todo, Elise. Ya, Catherine, dígame qué es plasma. Catherine, defíname qué es plasma. Perdón, Elise, lo apagué el micrófono. Es un componente de líquido de la sangre que están suspendidas con las células sanguíneas que serían glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Ya, ¿de qué está compuesto el plasma, por favor? Ya me ha dicho los organelos suspendidos, pero ¿de qué está compuesto el plasma? Está compuesto por eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Ya. Continuamos, por favor, ahora. Gracias, Catherine. Vamos a continuar. Andrea Liz, Coronada, dime.
Le saco un screenshot al... Si le tienes que sacar Ahora. ahorita sácate un screenshot y lo subes a la Ya. plataforma y tu cuestionario lo subes al mediodía, ¿ya? Ya, está bien. Andrea Coronado, ¿Se ve, Lice? dice ver. Ya, la composición celular de la sangre. La sangre está compuesta, aquí se puede ver mayormente por el plasma que ocupa más o menos el 55 a 60% de la sangre. Es la parte líquida y nos ayuda a combatir enfermedades. El plasma contiene anticuerpos. Por ejemplo, las personas que ya han superado la enfermedad del COVID, su plasma ya contiene anticuerpos para combatir si les pudiese volver a dar. Los glóbulos blancos, que ocupan más o menos el 5% de la sangre, y existen 5 tipos de glóbulos blancos, que son los linfocitos, los monocitos, neutrofilio, eosinófilo y basofilio. Los glóbulos rojos, que es esta parte de acá, son más o menos el 45% de la composición de la sangre. Están compuestos, aquí está, principalmente por hemoglobina y tienen la función de transportar el oxígeno hacia los pulmones. Una gota de sangre aproximadamente contiene 5 millones de glóbulos rojos, 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y 250.000 plaquetas. Eso es todo, Alicia. Indícame cuál es la clasificación de los vasos sanguíneos. Andrea, Dice, ¿cuál es la clasificación de los vasos sanguíneos? ay, me he olvidado. Dice. Ya olvidé, Lice. A ver, recuerde, son 3 tipos. Ya, Lice, no me acuerdo. Y Andrea, sácale una foto a su maqueta y lo sube a la plataforma, ya un screenshot. Hasta mientras se alista, por favor. Va a continuar Shirley Córdoba. Shirley, ¿puede alistar para compartir pantalla? Bueno, Lice, voy a compartir. Ay, no da. Ah, no da. Lice, ¿se puede mirar? Sí, sí, puede empezar. Bueno, componentes sanguíneos. Yo para hacer la composición sanguínea le hice sobre una vena, sobre la estructura de una vena arterial que está compuesta por túbita, advertencia o extrema, túnica media, membrana elástica interna y túnica íntima. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos rojos forman el 46% de la sangre. Su función
Su función es transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Transportan dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones a través de una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, llamada hemoglobina. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea y tienen una vida de 120 días. Las plaquetas o trombocitos conforman el 1% de la sangre. Son trozos de material celular y ayuda a evitar las hemorragias, formando coágulos de sangre. Cuando se produce un corte o una rotura de un vaso sanguíneo, se forman una médula ósea y tienen una vida media de 9 días. Los glóbulos blancos o leucocitos forman el 1% de sangre. Son células sanguíneas protectoras del cuerpo humano, atacando y destruyendo agentes extraños causantes de enfermedades. Hay dos tipos de glóbulos blancos. Los granulocitos, los que tienen gránulos en el citoplasma, y los agranulocitos, que no tienen gránulos en él. La mayoría de los glóbulos blancos se forman en la médula ósea, el resto en el timo, y tienen una vida amplia desde horas hasta años. El plasma sanguíneo es el componente más grande de la sangre, conforma el 52% de la sangre. Es un fluido amarillento compuesto principalmente de agua, iones, minerales, proteínas, que circulan a través de arterias, venas y capilares. Los componentes del plasma se forman en el hígado, glándulas endocrinas, riñones e intestinos. Eso es todo, pero la sangre es un tejido espeso que circula por arterias, venas y capilares, impulsados por el corazón, transportando por todo el organismo celular, necesarios para las funciones vitales que el cuerpo necesita, con oxígeno, alimentos y defensas ante bacterias y productos desechos. Su color es color rojo, que se debe por el pigmento de hemoglobínico que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Eso es todo, Liz. Ya, repito la pregunta para usted, Shirley. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos en el cuerpo? ¿Qué tipos de vasos sanguíneos tenemos? Shirley, ¿cuáles son los tipos de vasos sanguíneos? Son las venas, arterias y capilares, Lisa. Sí, está bien. Ya, continuamos con otra persona. Vamos con Beida Mogro. Continuamos con usted, Beida Mogro. Beida. Julieta Mamani, puede continuar usted, no hay Beida. Voy a continuar.
Ya. Julieta, Sí, estoy acá. Lo hice yo en mi cuaderno. Igual se puede. chicas, les dije que era maqueta, ¿no es cierto? Pero ya, a ver, comparte. Ya. Composición celular de la sangre. Tenemos tres, plasma, glóbulos y plaquetas. Perdón, glóbulo blanco y plaquetas, los glóbulos rojos, o también llamados como eritrocitos. Los glóbulos rojos eh, son componentes importantes de la sangre. Su función es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambio por dióxido de carbono, el cual es transportado y eliminado por los pulmones. Plaquetas o trombocitos. Eh, eh, los glóbulos blancos también nos defienden de las infecciones. Las plaquetas evitan la hemorragia formado por un coágulo cuando tenemos una herida. Los monocitos igual son glóbulos blancos que también luchan contra determinadas infecciones y ayudan a los leucocitos a, a eliminar tejidos muertos o dañados, o también destruir células cancerosas y regula la inmunidad. Em, los glóbulos blancos también son parte del sistema inmunológico, encargado de combatir a los gérmenes son una especie de guerreros que flotan en la sangre, esperando poder atacar a invasiones o como los virus y bacterias. Dicen, eso es todo. Gracias. Ya, Julieta, su pregunta. Indíqueme los tejidos que conforman o que envuelven al corazón. ¿Cuáles son? El cardio liso y esquelético, ¿cómo? Algo así dice. No, hay tres tejidos que envuelven o cubren al corazón. ¿Cuáles son? O sea, me habla de tejidos, ¿verdad? Sí, de tejidos. ¿Cuáles son? Eh, músculo cardíaco, músculo esquelético, dice. No, esos son tejidos musculares de nuestro cuerpo, si no le estoy diciendo cuáles son los tejidos que protegen o envuelven al corazón. Ya. Son el pericardio, miocardio, endocardio. Sí, está bien, gracias, Julieta, está bien. Luego continuamos con Jael Tamar, por favor. Licen, Ya puedes compartir, Jael. estoy buscando. ¿Se puede ver, Licen? Sí, se puede ver muy bien. Ya, entonces comienzo. Eh, la sangre es un tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida sería el plasma, que contiene aguas y sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida vendría a ser la sangre, que contiene
los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Em, la plasma, ¿cuál es la plasma? Ah, sí. Jael, su micrófono. ¿Se me escucha, Lisa? Ahora recién, puede continuar. Hola, Jael, puede continuar. eh, también Lisa. ¿Me escucha, no ve? Está hablando desde hace rato. Ahora recién la escucho. Ahora recién. Ah, está bien, Lisa. Antes que se me corte de nuevo. El plasma es el componente líquido de la sangre en el cual están suspendidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Como ya mencioné, constituyen más de la mitad de su volumen y está compuesto principalmente por agua que contiene sales y proteínas. La proteína que más abunda en el plasma es la albumina, que ayuda a evitar el líquido o que el líquido se filtre fuera de los vasos sanguíneos y entre los tejidos. Y además cumple funciones de transporte al unirse a sustancias como las hormonas y algunos fármacos. El plasma tiene otras proteínas como anticuerpos que defienden al organismo frente a un virus, o bacteria, hongo o células cancerosas. En- También se encuentran los factores de la coagulación que previenen las hemorragias. Eh, los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, constituyen el 40% del volumen sanguíneo. Contienen hemoglobina, la proteína que confiere a la sangre su color rojo característico y que le permite transportar oxígeno desde los pulmones. Un momentito, Lice, mi perro está queriendo entrar a mi cuarto. Ya. Em, las células utilizan el oxígeno para producir la energía que el organismo necesita. El producto de desecho de este proceso es el dióxido de carbono, que los glóbulos rojos transportan desde los distintos tejidos hacia los pulmones. Cuando el número de glóbulos rojos es demasiado baja, o sea, te puede dar anemia, la sangre transporta menos oxígeno, lo que causa cansancio y debilidad. Los glóbulos blancos o leucocitos se encuentran en la sangre en menor número de los glóbulos rojos, con una proporción aproximada de un glóbulo blanco por cada 600 a 700 glóbulos rojos. Se encargan principalmente de la defensa del organismo contra las infecciones. Existen 5 tipos principales de glóbulos blancos. Los neutrófilos, que son el tipo más numeroso y ayudan a proteger, ayudan al organismo a proteger contra las infecciones, comiéndoselos o matando a las bacterias y hongos. Los linfocitos, que existen 3 tipos, que son las células T, los linfocitos citolíticos, también llamados eh, natural killer o células asesinas, que permiten al organismo defenderse de las infecciones víricas y destruir algunas células cancerosas. Y también están las células B, que se transforman en células plasmáticas y producen
producen anticuerpos. Están los monocitos que ingieren células muertas o dañadas, los eosinófilos que eliminan parásitos y destruyen células cancerosas, y los basófilos que también participan en reacciones, participan en las reacciones alérgicas. Las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas o trombocitos son partículas semejantes a las células, que son más pequeñas que los glóbulos blancos. En mi maqueta, esta cosita blanca que ven aquí son las plaquetas. Son más pequeñas que los glóbulos rojos y blancos. La cantidad de plaquetas es menor que la de los glóbulos rojos, en una proporción de una plaqueta por cada 20 glóbulos rojos. Intervienen en el proceso de la coagulación, ya que se juntan donde se produce un sangrado y se aglutinan formando un tampón que ayuda a sellar el vaso sanguíneo. Al mismo tiempo liberan sustancias que favorecen la coagulación. Y eso sería todo, Lisen. Ya, muy bien. Ahora quiero que me diga o me indique, por favor, cuáles son las cavidades del corazón. ¿Cuáles son las cavidades del corazón? ¿Cuál? Había 2 aurículas, 2 ventrículos, un tabique. ¿Eso sería? Sí, tenemos 2 aurículas, izquierda, derecha, y 2 ventrículos, izquierdo y derecho. Ya, vamos con Damaris para que comparta pantalla Damaris. ¿Se ve, Lisen? ¿Lisen? Sí, Damaris, Ya. Un momento, puede Lisen. empezar. Ya. Ya. Buenos días, Lisen, compañeros. Perdón, Lisen. La sangre. La sangre es un tejido vivo conformado por líquidos y sólidos. La parte líquida llamada plasma contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre cuando sufren un corte o una herida. La médula ósea, el material esponjoso dentro del hueso, produce nuevas células sanguíneas. Las células de la sangre constantemente mueren y su cuerpo produce nuevas. Los glóbulos rojos viven unos 120 días y las plaquetas viven cerca de 6. Algunos glóbulos blancos de la sangre viven menos de un día, pero otros viven mucho más tiempo. Vamos a hablar del plasma. No sé si se ve. El plasma es el componente líquido de la sangre, en el cual están suspendidos los glóbulos rojos, eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Constituye más de la mitad de su volumen y está compuesto principalmente por agua, que contiene sales de disolución, electrolitos y proteínas. La proteína que más abunda en el plasma es la albumina, que ayuda a evitar que el líquido se filtre fuera de los vasos sanguíneos y entre en los tejidos. Y además cumplen funciones de transporte al unirse a sustancias como las hormonas y algunos fármacos. El plasma contiene otras proteínas como anticuerpos, inmunoglobina, que defienden activamente al organismo frente a un virus, bacterias, hongos y células cancerosas. También se encuentran los factores de la coagulación que previenen las hemorragias. El plasma tiene otras funciones como reservorio tanto para reponer
agua en caso de que sea insuficiente para el cuerpo, como para absorber su exceso de los tejidos. Cuando los tejidos del organismo necesitan líquidos adicionales, el agua del plasma es el primer recurso para recubrir esa necesidad. El plasma también impide que los vasos sanguíneos se colapsen o se obstruyan y ayudan a mantener la presión arterial y la circulación por todo el organismo. Ahora voy a hablar de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, eritrocitos, constituyen el 40% del volumen sanguíneo. Contienen hemoglobina, la proteína que confiere a la sangre su color rojo característico y que le permite transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del organismo. Las células utilizan el oxígeno para producir energía que el organismo necesita. El producto de desecho de este proceso es el dióxido de carbono, que los glóbulos rojos transportan desde los distintos tejidos hacia los pulmones. Cuando el número de glóbulos rojos es demasiado bajo, la sangre transporta menos oxígeno, lo que causa cansancio y debilidad. Podría decir la anemia. En cambio, cuando es demasiado elevado, la sangre puede volverse muy espesa, lo cual es más fácil su coagulación y aumenta el riesgo de padecer un infarto miocardio o un accidente cerebrovascular. Voy a hablar de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se encuentran en la sangre en menor número de los glóbulos rojos, o una porción aproximada de un glóbulo blanco por cada 600 a 700 glóbulos rojos. Se encarga principalmente de la defensa del organismo contra las infecciones. Existen 5 tipos principales de glóbulos blancos. Primero, son los neutrófilos. Son el tipo más numeroso y ayudan al organismo a protegerse contra las infecciones, matando e ingiriendo las bacterias, hongos y otras bacterias. El siguiente es los monocitos. Ingieren células muertas o dañadas y ayudan a la defensa contra gran cantidad de microorganismos infecciosos. Siguientes son los linfocitos, con 3 tipos principales: los linfocitos T y los linfocitos citolíticos, también llamadas células asesinas naturales, que permiten al organismo defenderse de las infecciones víricas, así como también detectar y destruir algunas células cancerosas. También están las células linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y producen anticuerpos. El siguiente es el eosinófilos. Los eosinófilos eliminan los parásitos, destruyen las células cancerosas y participan en las reacciones alérgicas. Y los basófilos, este último, también participan en las reacciones alérgicas. Algunos glóbulos blancos fluyen a través del torrente sanguíneo, pero muchos otros se adhieren a las paredes de los vasos sanguíneos o incluso las atraviesan para entrar en otros tejidos. Ahora voy a hablar de las plaquetas. Las plaquetas son partículas semejantes a las células, pero más pequeñas, pero en mi versión está un poco más grande que los glóbulos. La cantidad de plaquetas es menor que la de los glóbulos rojos, con una porción de una plaqueta por cada 20 glóbulos rojos. Intervienen en el proceso de la coagulación, ya que se juntan donde se produce un sangrado y se aglutinan, formando un tapón que ayuda a sellar el vaso sanguíneo. Al mismo tiempo liberan sustancias que favorecen la coagulación. Cuando el número de plaquetas es muy bajo, es más probable que aparezcan hematomas en la piel y sangrados anormales. Cuando es muy alto, la sangre se coagula en exceso, lo que puede desencadenar un accidente isquémico transitorio.
cuando la cantidad de